En Punto Noticias, primera emisión, saludamos con nuestro primer invitado, lo habíamos anticipado, está ya con nosotros el experto en materia electoral, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Nicanor Moscoso. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La semana anterior asesinaron a un candidato, esta semana a una autoridad. La situación de inseguridad golpea a diferentes sectores y en el ámbito político no ha sido la excepción. ¿Cómo mira usted este ataque horroroso que le cobró la vida al alcalde de Manta y también a una joven deportista ariana que también ha resultado asesinada de forma brutal este fin de semana? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, es lamentable, mis pesares para los familiares del alcalde de Manta, de la deportista que falleció con él y de todos los que sufrimos en el Ecuador diferentes tipos de violencia. Vemos a diario en los medios de comunicación y en todos los medios la cantidad de asesinatos que estamos viviendo. Ya la política ya ha sido tomada también por la violencia. Yo en los recorridos que he hecho ya 18 años viendo elecciones, lo veía esto en Guatemala, lo veía en El Salvador, lo veía en Honduras, México, pero pensábamos que nunca iba a llegar al Ecuador. Pues llegó al Ecuador, estamos viviendo con eso y deben las autoridades guiarnos para combatirla, porque esto no será, cuando hablo de que las autoridades guiarnos, es que ellos deben tomar la resolución y guiarnos a nosotros, a todos los ecuatorianos, a que combatamos esta situación que está viviendo. Le está llegando al clímax al momento que vemos que personajes como un alcalde de una ciudad de Manta, mañana será el alcalde de otra ciudad, ahora poco fue el candidato a alcalde de otra ciudad de Manta, se asesinan candidatos. Entonces es una situación que las autoridades que tengamos ya, con las actuales autoridades, no debemos tener ya mayor fe en que nos van a tratar de salvar de esta situación. Debemos ya pensar en el futuro muy seriamente, saber qué es lo que vamos a elegir el 20 de agosto y mirar hacia adelante, darle el apoyo a esas autoridades que tienen la obligación de enfrentar todas estas situaciones que son de violencia por el crimen organizado, el crimen común, como también por la desatención que está teniendo la sociedad. Una sociedad que es desatendida automáticamente busca alguna forma de sobrevivencia. Y esa forma de sobrevivencia está siendo la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, que es el que está captando a la juventud y a las personas que no tienen otra forma de llevar adelante su vida. Yo escuchaba en alguna ocasión en una entrevista que le hacían a uno de los líderes de las favelas brasileras, y él echaba la culpa al Estado y a los gobiernos que decían, miren, no nos pueden combatir porque es muy sencillo, se olvidaron de esta parte de la sociedad. Y esta parte de la sociedad tiene que recurrir a la violencia para quitarle a esa otra parte de la sociedad que se olvidó de ellos lo que no tienen. Esta es una situación que se vuelve ya social, no se trata de un pequeño grupo de criminales, o esto ya es una cuestión social muy fuerte. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle, aunque sea en medio de esta coyuntura bastante triste que está atravesando el país. Pero, a ver, veía un reporte de prensa que me pasaba el Javi hace un momento. Hay un recuento de 17 atentados en contra de políticos en el último periodo. De esos 17 atentados, 3 terminaron con la vida de aspirantes, ¿no? Un aspirante a concejal en Manabí y 2 aspirantes a la alcaldía, uno en Puerto López y el otro en Salinas, si no me equivoco, si la memoria no me falla. 3 candidatos que fueron asesinados en el proceso electoral anterior. Hoy vemos lo que ha pasado con el alcalde de Manta, que fue asesinado, el alcalde de Puerto Viejo, cuando candidato, también sufrió un atentado. El alcalde de Durán recibió amenazas, sufrió un atentado, logró salir con vida, Luis Chonillo. El alcalde de Daule, también en Guayas, ya ha recibido amenazas, está, digamos, también preocupado y pendiente de su seguridad. Y la semana anterior cerramos con un reporte que publicaba Latino Barómetro, que es muy preocupante, que habla de la recesión de la democracia en países como el nuestro, en la región en general, pero Ecuador probablemente es de los países en donde peores calificaciones saca la democracia, y hay un nivel de insatisfacción en nuestro país del 87%.
con esta democracia, con este modelo, que como bien decía Churchill, a pesar de que no es de muy grata recordación Churchill para el progresismo, para la izquierda, pero hay una frase que suelen citarla a los politólogos con mucha recurrencia, y es que él decía que la democracia es el sistema menos malo de todos, ¿no? A pesar de sus imperfecciones, es el mejorcito. Entonces nos permite a los ciudadanos votar, decidir a través de las urnas y demás. Pero en Ecuador hay un 87% de insatisfacción con la democracia. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que nos ha llevado a vivir este momento tan crítico? Mire, no es una insatisfacción con la democracia, es una insatisfacción con quienes nos gobiernan, con los que están haciendo lo que nos gobiernan. La insatisfacción del Ecuador no ha llegado a estos niveles jamás. ¿Por qué? Porque simplemente hemos vivido el peor gobierno de la historia del Ecuador. Estamos viviendo en una situación que un presidente se va, por último, renunciando prácticamente y dejando destituido a todos los asambleístas, es decir, nos deja sin institucionalidad, porque la muerte cruzada era para que nosotros le digamos a nosotros los ecuatorianos tomemos una decisión y decir si es que estábamos de acuerdo con el presidente o con la asamblea. Por eso se llama muerte cruzada, pero él al momento destituye a los asambleístas y él renuncia porque no es candidato. Entonces ese es lo que nos otorga la insatisfacción. En problemas de salud, en problemas de educación. La educación es tremendo y no la visibilizamos lo suficiente. Pero fíjense, yo fui profesor en la Universidad de Guayaquil 40 años. La Universidad de Guayaquil ahora está cerrada, no pueden entrar nadie a la universidad, como que se la privatizó. Cuando era una universidad que el aspirante podía entrar a ver cómo podía entrar a la universidad. Ahora no, tiene que hacer una solicitud de poder ingresar. O sea, es una situación, hemos visto los reportajes de los centros de educación secundarios y primarios destruidos. Algo que se construyó está destruido. Entonces, todas esas cosas, el tema de salud, los hospitales, la gente no tiene ninguna esperanza de poder ser atendidos por el Estado. Y cuando estamos hablando de eso, y el país solo está preocupado de las élites empresariales, de cómo dejarle la mejor forma de vida al empresario, que está muy bien, hay que incentivar al empresariado, pero al mismo tiempo tenemos que satisfacer a los ciudadanos, que son la gran mayoría. Este 87% es reflejo de la pobreza que ha aumentado en el Ecuador tremendamente, y en eso los ecuatorianos, eso no es que es mala la democracia. La democracia precisamente nos permite ahora tomar una decisión. Y esa decisión va a ser mayoritaria. Sin duda vamos a tomar una decisión como lo hemos ido tomando en el transcurso del tiempo. Muchas veces las decisiones nuestras son traicionadas. Son traicionadas cuando, por ejemplo, se hace un golpe de Estado, que es contra una voluntad. Se traiciona cuando se ha engañado a los ciudadanos cuando estamos en elecciones y se hace una cosa totalmente diferente cuando se gobierna. Entonces, ahí es como van no destruyendo la democracia, sino que van destruyendo la credibilidad en los políticos. Por eso hemos visto que nosotros estamos sufriendo hasta un recambio de líderes en el Ecuador. ¿Por qué? Porque esos líderes, quienes están en el olvido, ya no dieron la satisfacción a los ecuatorianos. Entonces estamos buscando nuevos liderazgos, estamos buscando quien pueda ir resolviendo los problemas del Ecuador. Economista, el CNE ha ofrecido vigilancia a los candidatos en coordinación con el Ministerio del Interior. No todos han aceptado esa vigilancia. ¿Hasta qué punto el hecho de que un equipo de la policía colabore con la seguridad, en teoría, de los candidatos puede garantizar que cosas como las que hemos vivido este fin de semana no vuelvan a ocurrir, o como las que vivimos la anterior fin de semana con el candidato que murió también a manos de la delincuencia? ¿Hasta qué punto este apoyo, entre comillas, sirve si vemos evidentemente que no están preparados para asumir este trabajo? Eso por un lado, don Nicanor. ¿Y hasta qué punto esta situación puede ser un mal precedente para que la gente no intervenga en política, para que los que aspiran a algún cargo de elección popular ya no lo hagan? Mire, lamentablemente la destrucción que ha tenido el país incluye a la Policía Nacional. Lo vemos en la ciudad, ¿no? Esto lo vemos en cada uno de los barrios. Yo vivo en el barrio Urdesa de Guayaquil. Aquí teníamos a 5 cuadras de mi casa un UPC
que estaba constantemente habilitado con un sistema informático, computadoras, en donde tenían registrado ya en el vecindario. Aparte de tener su seguridad de biocámaras, etcétera, uno salía y pasaba por el UPC indicándole que se iba a ir de un fin de semana de viaje y que la casa iba a quedar sola. Y tenían patrulleros rondando. Eso se ha destruido. Entonces, eso no existe. Así mismo debe ser la inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, obviamente que quien no tiene, que el candidato que no tiene los recursos tendrá que aceptar, no tiene otra cosa, y el que tenga cómo hacerlo, el que tenga dinero cómo hacerlo, contratará privados para poder tener una seguridad de mayor nivel. Pero creo que la Policía Nacional no está actualmente en las condiciones de poder darle una seguridad a los candidatos. Y cuando estamos hablando de los candidatos, no estamos hablando solo de los 8 binomios, estamos hablando de a la Asamblea Nacional, en todas las provincias, donde debería existir una seguridad. Aparte que ya la violencia ha llegado a tales niveles que incluso también está incrustada en la justicia, está incrustada en los mismos, en muchos políticos también, y es de donde debemos sacarlos nosotros con el voto. Eso es lo esencial. No nos queda otra cosa a los ecuatorianos que tomar una decisión pensando en el futuro, y a eso es lo que debemos ir. El CNE es muy poco lo que puede hacer en esto, incluso su propia seguridad no creo que sea lo suficiente para sus consejeros y las instalaciones que tienen, y debemos nosotros, todos los ecuatorianos, unirnos en esta cruzada democrática que es la votación que tendremos el 20 de agosto. Economista, he leído que hasta el momento Yacu Pérez, Otto Sonnenholzner y Jan Topic han hecho un par en sus actividades de campaña tras lo sucedido el día de ayer. Quizás era necesario un pronunciamiento del Consejo Electoral. Digamos, estamos enfrentando una situación atípica, ¿no? Pero es el asesinato del alcalde de una de las ciudades más importantes del país y es un golpe del crimen organizado a la democracia y a la institucionalidad del país lo que ha sucedido el día de ayer. Habría sido quizás necesario poner un par en la campaña de manera general y no solamente estos mensajes aislados de estas 3 candidaturas como para que el país tenga 3 días de luto, no sé, y de ahí en adelante incluso el Consejo Electoral con el Ministerio del Interior, la policía, qué sé yo, se ponen a trabajar en un plan operativo de seguridad para brindar garantías no solamente a los candidatos, sino también ya viendo los perfiles de seguridad de las autoridades locales de este país. Mire, todas las medidas deben haberse tomado de hace tiempo, debió haberse hecho esto, pero no está, lamentablemente el país, las condiciones de la Policía Nacional no son las mismas que hemos tenido acostumbrados, y además el nivel de violencia y el crimen organizado es muchísimo mayor que el que ahora tenemos. Miren ustedes que estamos en con la noticia del alcalde de Manta, que es una tragedia enorme, tanto como un crimen y además a la democracia. Pero anoche han habido 6 muertos y una balacera dentro del centro de penitenciario de Guayaquil. Pero como estamos ahora con esta noticia tan importante, ya eso va pasando como una noticia más. Se mataron 6 en la penitenciaría. No pasó nada. Que debe tener precisamente la atención de los la tenemos, ¿no? Estamos con alguna dificultad, Nicanor, no sé si podemos mejorar esa señal. Tenemos un problema con la conectividad de su señal. Se nos corta a veces cuando usted está hablando. No sé si le podemos, no sé, mover algo allí para que no se corte la transmisión. ¿Estamos nuevamente con usted? Sí, estoy... Ya, pero lo que pasa es que tampoco veo mi imagen, se está el start. Sí, le tuvimos que congelar su imagen para mejorar en audio su señal. En el ámbito ya electoral, ¿sí me escucha? A ver, sí, yo les escucho muy bien, pero no sé si está viéndose la imagen, no la veo yo. Nosotros sí le vemos. Correcto. Don Nicanor, yo le quería preguntar ya en el ámbito electoral, en las últimas horas el Tribunal Contencioso Electoral
ha dispuesto la inmediata inscripción de la candidatura a asambleísta nacional de Patricio Carrillo, exministro del Interior, por el movimiento Construye. En teoría, él estaba impedido de participar en los comicios del 20 de agosto próximo debido a que en febrero pasado de este año, hace 5 meses exactamente, la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, lo censuró por incumplimiento de funciones cuando fue ministro del Interior. Pese a ello, el Tribunal Contencioso Electoral ha decidido disponer que se inscriba su candidatura. ¿Es correcta esta decisión? ¿Se apega a la ley esta decisión pese a que él ya fue censurado por la Asamblea y esto le impedía ejercer un cargo público? ¿Qué va a pasar si él logra obtener el favor popular y gana esa elección para asambleísta? ¿Se va a poder o no se va a poder posesionar? ¿Qué opinión le merece la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima autoridad en estos casos y que pese a que él tenía esta prohibición ha decidido calificar su candidatura? Mire, las leyes electorales en muchas ocasiones son relativas a las realidades políticas del momento. Cuando la ley que hace que una persona que ha sido censurada por la Asamblea no puede 2 años ocupar cargo público, no tiene una relación, lamentablemente, con el Código de la Democracia. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que en el Código de la Democracia no consta esa para ser candidato. O sea, ahí el Tribunal Contencioso Electoral lo que está yendo es exclusivamente a la letra muerta, la letra que está en el papel, y diciendo, pues aquí no aparece en ninguna parte que alguien que haya sido llevado a juicio político no pueda ser candidato. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si el señor es electo asambleísta nacional, que creo que es lo que lo han calificado, no va a poder ejercer el cargo. Pero ahí está, lamentablemente, el error de los partidos políticos y de los políticos. Ahí está el engaño, porque es un engaño que resulta que el señor, como fue comandante de la policía, como tiene es muy conocido, es muy mediático, en el sentido de que vivió momentos muy difíciles del país, desde una parte de la sociedad, que estaba en la Policía Nacional. Entonces, consideran que tiene un segmento de la sociedad que está con él, y lo que hará es elegirlo, pero él no va a poder ejercer, porque cuando vaya a posesionarse, tendrá que sacar el certificado del Ministerio del Trabajo en donde está impedido de ocupar un cargo público, y ser asambleísta es un cargo público y no lo podrá ejercer. Pero estos precisamente son los graves errores que tienen los políticos en nuestro país en este momento. Eso es un engaño. Eso es engañar a la sociedad, diciéndole que voten por alguien que saben que no va a poder posesionarse en el cargo cuando gane. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Es simplemente para recoger esos votos. Esa es lamentablemente la situación que se vive, ¿no? Y el Tribunal Contencioso Electoral se ha hecho eco solo de lo que dice la letra en el papel, en las leyes. Economista, uno de los últimos anuncios que han hecho las autoridades electorales también es que no habrá conteo rápido en la elección del 20 de agosto. ¿Esto, a su criterio, es bueno, es malo, va a generar dudas, se puede prestar para el rumor del fraude? ¿Qué pasa si es que no hay conteo rápido? Mire, el conteo rápido es un sistema muy probado desde hace más de una década, siquiera hace 15 años que se lo viene probando en todas las elecciones de los organismos electorales de América Latina. Es muy confiable. Yo creo que lo que sucede con el CNE es que no se quiere correr el riesgo sobre el problema que tuvieron entre Yaco Pérez y Topic. En esa ocasión cometieron un grave error de que, teniendo un empate técnico tan apretado entre Yaco Pérez y Lasso, la presidenta se apresuró a dar el resultado del conteo rápido, cuando en esos momentos hay que esperar que haya una mayor base de datos, cuando ya sea imposible que varíen para poderlo dar. Por eso es que tuvimos la situación que primero ella proclamó a Yacu Pérez, que estaba en la segunda vuelta, y después de un momento, cuando la base de datos había aumentado ya la cantidad y era ahora sí infalible el conteo rápido con relación al resultado final, salió el señor Enrique Pita a decir lo que sucedió al final, que Lasso fue el finalista. Entonces, simplemente ellos no quisieron asumir una responsabilidad que todos los organismos electorales la asumen. Ahora también, yo creo que el conteo rápido hasta hace algún tiempo era importante. Hoy por hoy, el ingreso de actas a través del sistema que se tiene, el ingreso de actas ya reales porque también el conteo rápido es con actas reales,
sino que se lo hace estadísticamente con una muestra de un 5-8% de los votos ingresados, pero ya con la transmisión que tenemos, en 2 o 3 horas, el Ecuador puede tener resultados ya prácticamente definitivos, porque ahora tenemos solamente la elección presidencial y de asambleístas, y yo creo que a las 8 de la noche ya tendremos claramente cuáles son los resultados. O sea, es importante el conteo rápido, pero tampoco es determinante para la organización de las elecciones. Nicanor, en cuanto al debate, por la forma como ha sido planteado este debate presidencial previsto para el 13 de agosto, por la forma como está planteado, ¿usted cree que sí va a ser o sí se va a poder convertir en un espacio para el intercambio de ideas, para conocer las propuestas, o terminará siendo un espacio donde escuchemos propaganda o ataque político? Mire, lamentablemente, pues las sociedades van madurando despacio. Esta es una práctica que estamos teniendo en las últimas elecciones en el Ecuador. Ahora pues son 8 binomios y veremos qué es lo que sucede solo el momento que esto se lleve adelante. Han creado algunos mecanismos para que con la experiencia pasada no se vuelvan a repetir, y esperemos que también, mire, todo esto es basado en la conducta de los candidatos. El CNE, los periodistas que están presentes no podrán hacer mayor cosa si los candidatos que van a presentarse a un debate van a hacer payasadas, van a hacer acusaciones falsas para aprovechar esos minutos de fama. Si ellos son los que tienen un mal comportamiento, no habrá sistema que los pueda regular. Entonces depende muchísimo de la calidad que tengan los candidatos y también quienes vayan a moderar esta situación. O sea, y la hemos vivido, incluso ahora los cambios que están haciendo lo hacen basados en las experiencias anteriores. Aquello de que a todo momento el señor Lasso decía, Andrés, no mientas otra vez, y sacar de repente información que no verificada en el momento del debate. Eso es culpa exclusivamente de los candidatos. Nosotros somos los que tenemos que calificar esa calidad de candidato que veremos el día del debate, porque es una herramienta que nos dan a los ecuatorianos. Que sirva de mucho o de poco, no creo que sirva de mucho. 5 o 7 días antes de las elecciones, ya los ecuatorianos, con todo lo que estamos viviendo, prácticamente tenemos tomadas las decisiones fundamentales y básicas para la elección. Existen algunas dudas respecto a lo que yo veo en las encuestas que se publican, que no es en realidad qué es lo que está pasando en el conglomerado del votante, sino que existe una forma de orientar hacia quién puede ser el segundo en contienda, y que en la eventual existencia de una segunda vuelta vaya a competir con Luisa González, que es la que todas las estadísticas la ponen fijo en la segunda vuelta. Un comentario suyo, economista, con respecto de la publicación de encuestas y cómo se está utilizando también estas encuestas de forma marketinera, si se quiere. Yo me he negado a hacer análisis de las encuestas porque unas dicen una cosa, otras otra. Lo que sí noto es que hay un todavía elevado número de indecisos. Había una que es un poco más seria, que habla de un 50% de indecisión, otra que pone por el 60% casi. ¿Cuál es su criterio con respecto de este tema y cómo debería regularse también esto para que no sea utilizado de la forma en la que ha venido siendo usado justamente? Mire, eso sí puede regularlo el Consejo Nacional Electoral, y creo que el Consejo Electoral nos debe algo que sucedió, que fue muy grave en las últimas elecciones seccionales, principalmente en la provincia del Guayas y de Guayaquil, donde dos reconocidas, cuando hablo de reconocidas, que todas las conocemos, Márquez, del señor Peña Herrera y Sedatos, nos publicaron que los candidatos del Partido Social Cristiano en la alcaldía y en la prefectura ganaban con el 10% de diferencia al siguiente, con una elección, con una encuesta de boca de urnas, o sea, del momento de las elecciones, cuando fue totalmente lo contrario. Mientras no se siga sancionando este tipo de resultados que nos han entregado estas encuestadoras, pues damos paso a que suceda lo que hoy, como usted bien califica, es un marketeo a través de las encuestadoras, y lamentablemente esas encuestadoras se prestan
aquello de las indecisiones que ponen, yo creo que es elevadísimo quien hable de un 50% de indecisiones. La indecisión, como lo repito, está en un segmento que no sabe por quién votar para que vaya a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el daño que nos hicieron a los ecuatorianos de ubicarnos entre correístas y anticorreístas nos ha puesto en esta situación. Entonces, existe un grupo de anticorreístas que no saben por cuál de 3 o 4 candidatos votar para ver si ese posiblemente le gane en la segunda vuelta a la candidata de la Revolución Ciudadana. Eso es todo lo que sucede en el tema de las encuestas. Están queriendo posesionar a alguien que pueda tener, de acuerdo con sus intereses, llegar a la segunda vuelta.